Oremos. Gracias, Señor, te damos por la bendición de estar aquí con salud y con esta oportunidad, por la vida que nos das, por nuestra iglesia, por tu palabra, por tu espíritu, por tu Hijo, por el sacrificio de Él, por la resurrección de Él, por la glorificación de Él. Háblanos por medio de tu palabra y cumple tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Como empezó el mundo, así terminará. Este es el segundo mensaje y esperamos concluirlo aquí. Veamos los resultados de la fe y los de la incredulidad. Desde el principio hay dos caminos y la pregunta es: ¿en cuál de estos dos caminos anda usted? Vimos hace, más de 15 días, el camino de Caín y vimos también el camino de Abel. Caín se fue por las obras, tratar de llegar a Dios a su manera. Abel se acercó a Dios a la manera de Dios. Seguimos entonces pensando en estos dos caminos, que así empezó el mundo después del pecado, ¿verdad? Y con estos dos caminos el mundo va a terminar. En Mateo capítulo 7 podemos ver acerca de estos dos caminos. Recuerden que este es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte está en Mateo 5, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y en el capítulo 6 Jesús cambia las cosas. Jesús nota de que la gente del tiempo de Él es pura apariencia. Y Él quiere que hagan las cosas de corazón para Dios. Y por eso le dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será lleno de luz. Tenemos que tener una visión correcta. Ver la vida como tú, oh Señor, estábamos cantando. Y Él dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Aquí vemos, Jesús habla de hipócritas. De hecho, el libro de Mateo habla mucho acerca de los hipócritas, que tienen una apariencia, pero por dentro son otras cosas. Y dice en el versículo 1, dice Jesús: no juzguéis para que no seáis juzgados. En el tiempo de Jesús, estas personas juzgaban mucho, y iguales somos usted y yo, pero debemos de cuidarnos de no estar ceñidos en eso, porque lo que Dios quiere es primero cambiarnos a nosotros, y si queremos cambiar a otros, tenemos que empezar por nosotros mismos, y es Dios el que nos puede cambiar y a ellos también. Y Jesús les dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Estaba en una reunión de líderes. Cada líder tenía que venir y dar como una pequeña lección. Entonces el líder venía, daba la lección, se sentaba y todos los líderes lo criticaban. La mayoría lo animaba y le decía: eso me pareció muy bueno, eso también, aquí. Pero había un hermano que se destacaba porque siempre veía lo malo, ¿verdad? Pero es que a mí me parece que esto y y ya mencionaba, ¿verdad? Se levanta otro y otra vez todo el mundo dando sus sugerencias, algunas elogiando lo bueno y otras cosas que se pueden hacer mejor, pero con el hermano nadie pasaba la nota. Entonces, sí, pero ya después de aquella felicidad de que me ayudaron, me animaron, sí, yo tengo que corregir esto, venía el baldazo de agua con este hermano, y pasa el otro, y la misma historia, y el otro, y la misma historia, pero por aquellas cosas de la vida, como me parece que Dios a veces hace, le tocó de último a él dar la lección. Con la misma medida con que midió, lo midieron. Salió, pero como dicen, trasquilado.
porque todo el mundo, o sea, no fue planeado así, pero de repente el hombre vio que se expuso totalmente. Y qué bueno es corregir a alguien, pero qué malo es vivir corrigiendo a los demás y no corrigiéndonos a nosotros mismos. Y Jesús dice aquí, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hay una película, no sé cómo será, donde Jesús está dando esta enseñanza. Y entonces, cuando dice de la viga, se pone un tuco así en el ojo. Entonces da mucha risa. Y creo que la gente se ríe donde él da esa enseñanza. Me acuerdo de un amigo mío que se llamaba Julio, y estábamos en Punta Arenas, había mucho viento, en el Cocal Punta Arenas estábamos, llegamos a la casa ya, y lo vuelvo a ver y me suelto la risa porque tenía todos los ojos llenos de arena. Y le dije, ay, yo muriéndome de risa, y me dice él, usted también hace, mis ojos también están igual que los de ellos. Y es que como uno ve para afuera y no ve para adentro, entonces uno ve los errores de los demás, pero no ve la arena que está en el ojo de uno. Entonces sigue diciendo, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu propio ojo. Un gran tuco en tu propio ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así que concéntrese en sí mismo. Podemos ser tan críticos que podemos ser personas que desanimamos. Podemos ser tan críticos que nosotros mismos nos podemos amargar y enojar. Entonces, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a concentrarnos en nosotros y ver cómo podemos cambiar nosotros. Porque una vez, cuando vemos realmente nuestros errores, queremos que la gente tenga misericordia de nosotros. Queremos que nos entiendan y queremos que Dios nos perdone. Con esa compasión es que debemos de ir y ayudar y quitarle las cosas a las otras personas que quizás no son tan graves como las nuestras. Así que entonces, el camino de Caín es el camino de los hipócritas. Pero el camino de Abel es el camino de una actitud de arrepentimiento, de una actitud de cambiar, de centrarme en mí para cambiar. Y los discípulos, ustedes podemos verlo, ¿cuántas veces los discípulos no se equivocan? En los evangelios a cada rato los vemos equivocándose y Jesús corrigiéndolos, y ellos conforme podían iban cambiando, y eso es lo que Dios quiere. Eso es la actitud de arrepentimiento. Ese es el corazón del discipulado, es que cuando la palabra de Dios me enseña algo, yo me someto a ella, me niego a mí mismo y sigo lo que Dios dice en su palabra, dentro de su contexto. Y recuerden que el contexto es lo que está antes, después, en ese capítulo, en ese libro, en toda la Biblia. Y por eso es que necesitamos conocer toda la palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica. Este versículo, gracias a Dios, que tenemos, que ya Cristina nos lo puso, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Luego, ellos, el camino de Caín, nos pueden despedazar, como Caín despedazó a Abel. Veamos el versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sean que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Eso significa que no a todos tenemos que hablarles. Nunca respondas al necio conforme a su necedad o de acuerdo a su necedad. Responde al necio como merece su necedad, para que él no se estime sabio en su propia opinión o en sí mismo. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios capítulo 9, versículos 7 y 8. Sí, tenemos que corregirnos a nosotros.
y tenemos que corregir a otros, pero hay algunos que es perder el tiempo y que más bien podemos salir rascando, como podemos decir. Proverbios 9, versículos 7 y 8. El que corrige al escarnecedor, el escarnecedor es el burlador, se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. A veces sacamos tiempo para corregir a personas que no quieren y no tenemos tiempo para las personas que quieren. Corrige al sabio y te amará. En 2 de Pedro 2:22 nos habla acerca de los perros y de los cerdos. 2 de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿De quiénes está hablando? En 2 de Pedro. Está hablando de los falsos profetas. Usted lo lee. Está hablando, dice que en el pueblo se habían metido falsos profetas. Pero vea cómo lo dice aquí en 2 de Pedro 2. Así también entre ustedes van a haber falsos maestros. Con esto entendemos que para este tiempo no habrían profetas, habrían maestros. Yo sé que hay gente que se llama profeta, pero los profetas de Dios son el fundamento y ya están en la Biblia. Son el fundamento, dice Efesios 2:20. Apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia. Y Cristo es la principal piedra del ángulo. Y el fundamento se pone al principio. Hoy día, conforme a la Biblia, no tenemos apóstoles y profetas. Lo que ellos tenían que decirnos lo tenemos escrito aquí en la Biblia. Es por eso que un día Jesús sopló a los discípulos. Ninguno cayó. Y Él les dijo, recibid del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no había venido. A quienes retuvierais sus pecados les son retenidos. Y a quienes no me acuerdo cómo dice la otra parte, pero es lo contrario a eso, les serán perdonados. Pero ¿qué es? Que los apóstoles iban a tener el poder de perdonar pecados, como los mismos enemigos de Jesús decían, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y Jesús pudo perdonar pecados porque es Dios, y ellos no creían. ¿Y qué es más fácil decirle? Dice Jesús cuando llegó el paralítico, cuando lo trajeron, lo bajaron del techo, porque el techo era plano, no había campo para entrar. Creo que esa era la casa de Pedro, y ahí abrieron un hueco y bajaron a ese paralítico. Y Jesús conocía, nadie habló, pero todo lo que pensaban, Jesús lo escuchaba como con un megáfono. Y le dice, hijo, al ver la fe de ellos, le dice a él, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí estaban los críticos. Pero ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y Jesús les dice, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Antes de eso les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Obviamente, lo más fácil decir es tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque es algo que no se ve. Hay una película que el sacerdote le dice, bueno, te absuelto de todos tus pecados han sido perdonados, vaya, reste tales cosas. Esa es la tradición de los hombres, no de lo que la Biblia dice. Entonces, obviamente, más fácil es decir, tus pecados te son perdonados. Más difícil es decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dice el paralítico, hijo, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levantó y agarró la cama, que me imagino que era como ¿cómo se llamaba aquello que era como? Tijereta, como una tijereta, pero creo que sin madera.
más o menos algo así, y agarró y se levantó y caminó y todos se asombraron. Jesús puede perdonar pecados. Amén. Entonces, con esto lo que quiero decir, hermanos, es, en 2 de Pedro habla de falsos profetas y se les llama perros y cerdos. ¿Por qué? No es la primera vez que la Biblia hace eso. Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas, que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y a veces los cristianos son como Caperucita Roja. Y el lobo se acerca y, ay, pero qué raro, ¿por qué tiene los dientes tan largos? Ahí tratando de engañarlo, ¿verdad? Un lobo, realmente un lobo es un perro. De hecho, los perros vienen del lobo. Entonces, Pablo les dijo, guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está hablando de los de la circuncisión, los judíos que les decían a los cristianos, ustedes para ser salvos, además de arrepentirse y creer en Cristo, tienen que guardar la ley. Mutiladores del cuerpo, tienen que circuncidarse, mutiladores del cuerpo. Estaban mutilando su propio cuerpo, pero también querían mutilar la iglesia, dividiéndola. Les llama perros. Por eso la Biblia dice, los perros estarán fuera. El perro es un falso profeta. 2 de Pedro 2 nos habla de esos falsos profetas que harán mercadería de nosotros. Dice, harán mercadería de ustedes. Y habla de las características de ellos. Y ahí en 2 de Pedro dice que el perro vuelve a su vómito. Un perro se vomita y luego se come la vomitada. Así el necio repite su necedad. Así nos lo repite en Proverbios. Este versículo. Es interesante que Pedro mencione versículos de Proverbios en esta carta y en la primera también. Cita algunos versículos del libro de Proverbios. Así es el necio que repite su necedad, y estos falsos profetas, eso es lo que hacen, siguen practicando el pecado, y la puerca la va a revolcarse en el cieno. Entonces, los falsos profetas, hay personas de estas a los cuales no es necesario hablar. ¿Cómo voy a saber? Te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Así que no hay que darle lo santo a los perros, ni las perlas delante de los cerdos. No seas que la despisoteen y se vuelvan y os despedacen. Jesús nos dio el ejemplo. ¿Recuerda cuando lo llevaron a Herodes? Y se puso todo contento Herodes y le preguntaba y quería que hiciera algún milagro. ¿Qué le respondió Jesús? Nada. Él mismo nos dio el ejemplo. Él enmudeció como una oveja. Además, ellos son los de la puerta ancha. Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha. La puerta estrecha es Jesucristo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y hallará pastos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta estrecha es la puerta de Abel. Es Cristo. Es seguir a Cristo, es creer en Cristo, es pedirle a Cristo que venga a nuestra vida. Pues la puerta ancha es lo que el mundo nos da. Y lo que el mundo nos da es perdición. Y un día la gente que sigue por esa puerta, que es la que cogió Caín, la puerta ancha, se van a perder eternamente si no se arrepienten antes de morir. Además, Jesús nos dice que dan malos frutos. Versículo 15 al versículo 20.
Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o espinos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, ¿cuáles son nuestros frutos, verdad? ¿Qué evidencia en nuestra vida? La verdadera fe produce obras, las obras de Dios. Un cambio que glorifica a Dios. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo será nuestro fruto? Tenemos que ver qué clase de fruto hay en nuestra vida y que sea un fruto que glorifique a Dios. Sigue diciendo que son hacedores de maldad. Versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mucha gente dice, yo soy de Cristo, pero, hermanos, tiene que verse, no solo decirse, tiene que verse. Tenemos que cambiar de tal manera que la gente diga, de verdad esta persona es cristiana, de verdad esta persona es de Dios. Y hay gente que dice que conoce al Señor, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Judas hizo milagros, y Judas dijo, hay uno de ustedes que no está limpio. Jesús dijo de Judas, hay un diablo en medio de ustedes. Entonces, Judas, aunque hizo milagros por estar con la autoridad de Cristo, Judas no conocía al Señor en su corazón. Era como una rama que estaba pegada a la vid, pero la savia de la vid no pasaba por dentro de la vida de Judas. Por eso fue cortado y echado en el fuego. Se fue a su propio lugar. La otra vez escuché un testimonio y lo escuché para discernir hasta qué punto estaba bueno. 30 minutos de testimonio. Muy emotivo. ¿Sabe cuánto de la Biblia tenía ese testimonio? Nada. Ni un solo versículo. Cuando usted escucha un mensaje, hermanos, cuando usted escucha un mensaje, ¿cuánto de la Biblia tiene? Y tal vez no es la pregunta correcta. La pregunta correcta ¿es el mensaje de la Biblia? No debe ser mi mensaje, debe ser el mensaje de Dios. 10 minutos escuché otro testimonio de un evangelista. Poderoso testimonio de este evangelista. Lo escucho. Y de verdad, el hombre tiene una voz, tenía, lindísima. Y súper emotivo. Lindísimo todo lo que decía. 10 minutos. Solo mencionó un versículo. Eso es un problema. Es un problema en el cristianismo. Porque lo que tenemos que dar es la Biblia. Toda la Biblia. Amén. No solo una parte, toda. Solo una parte no. Pero hay mensajes que no tienen nada de Biblia. Y después, si no tiene nada de Biblia, va a tener mucho de hombre. Así que estas personas que Jesús les va a decir, nunca te conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Sus frutos evidenciaron que hacían el mal y no conocían a Cristo. Además, estas personas son insensatos, según el versículo 24, ahí Mateo 24, al versículo 28. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le comparé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso lo quiso Abel. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Así fue Abel.
Abel, aunque murió, pero hermanos, ¿quién no muere? Si decimos, pero vea lo que le costó a Abel, murió, y Caín no murió. Murió después, pero murió. Pero Abel murió en el tiempo de Dios y creyéndole a Dios. Caín murió sin Dios, huyendo de la presencia de Jehová. ¡Qué vida! De tu presencia huiré, le dice Caín a Dios. Y cualquiera que me encontrare, me matará. De tu presencia huiré. Hay gente que huye de Dios. No vienen a la luz porque sus obras son malas y no quieren que sean reprendidas. Así que Abel era como este hombre prudente. Versículo 26, aquí vemos a Caín. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Así que tenemos que oír la palabra de Dios, creerla y obedecerla. Si usted oye la palabra de Dios y no la practica, entonces lo lamentable es que su vida va a ser destruida por las circunstancias de la vida. Tenemos que basar nuestra vida en la palabra de Dios, oírla y practicarla. El creerla nos da el poder de obedecerla. Estas personas practican el pecado. 1 Juan capítulo 3, versículos 7 al 18. Un pastor decía, no me gusta mucho 1 Juan, porque para Juan no hay gris, solo blanco y negro. Así decía, y era un pastor muy bueno. Y es cierto, usted lee Juan, y Juan era de verdad un trueno, ¿verdad? Como Jesús dijo. Dice ahí en 1 Juan, capítulo 3, versículo 7, dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Así que las personas que hacen justicia son como Cristo, son de Cristo. Jesús es justo. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Ahí está. Él, como dicen, parte el ayote por la mitad, ¿verdad? Así es. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que la persona que vive habitualmente en el pecado, esta persona no es de Dios. Ay, es que esta persona, vea, esta persona roba, siempre roba, pero él es creyente. Él conoce a Cristo. No, hermanos. Aquí la Biblia nos dice, si usted realmente conoce al Señor, si realmente le conoce, entonces arrepiéntese. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos, haciendo lo que es bueno y tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, la palabra de Dios no solo nos ayuda a dejar lo malo, ¿verdad? Sino que nos da la instrucción de hacer lo bueno y hacer todo lo contrario a lo que antes hacía. El ladrón le quitaba a la gente, el creyente más bien trabaja y más bien ayuda al que tiene necesidad. Sigue diciendo en el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Este es el mundo. El mundo no ama a los cristianos. Sigue diciendo, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El amor es de Cristo, ¿verdad? Y Él quiere que nos amemos como Él nos amó a nosotros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas.
Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Así como Caín mató a Abel, el mundo sigue matando cristianos en nombre de la religión. Antes, en el tiempo de la Inquisición, lamentablemente el catolicismo mató gente. Entre estos que mataron eran cristianos. Eso nos muestra que son personas del mundo. Y si usted es una persona de Dios, obviamente usted no va a matar a ningún cristiano. Usted va a amar a los cristianos. Hoy día hay religiones a nivel mundial que están ceñidos en matar cristianos. Y sigue diciendo en el versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si los que no aman son como Caín, matan, viven amargados, viven destruyendo, enojándose, destruyendo por donde anda, viven destruyendo. Eso no debe ser suyo ni mío. Tenemos que luchar contra eso en nosotros, de tal manera que en nosotros se pueda ver el amor de Cristo. Y para eso, hermanos, no es de la noche a la mañana, pero sí se tiene que empezar. Se tiene que empezar. La forma de salir de ese camino, según Hebreos 9:14, es por medio de Cristo. Hebreos 9:14, su sangre. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Debemos de ser limpios de las obras muertas, debemos de ser limpios de la muerte, del pecado, para servir a Dios, que es un Dios vivo. Vea Hebreos 2, no tenía pensado mencionarlo, Hebreos 2, versículo 16 al 18, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es nuestro sumo sacerdote. Él quiere ayudarnos en la tentación, quiere perdonarnos y darnos el poder para cambiar. No nos demos el lujo de seguir siendo los mismos. Hermanos, la Biblia nos dice que tenemos que cambiar. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hacia el día de Jesucristo. Dios está trabajando para perfeccionarnos, para que cambiemos, hermanos, pero que cambiemos para Dios de corazón, que oremos a Él, que estudiemos su palabra, que le sirvamos, que le glorifiquemos, que, Señor, ¿qué quieres? ¿Hay cosas que Dios le pide que a usted no le parece? ¿Y quién tendrá razón? Ahí es donde entra que nosotros nos sometamos a su palabra y le pidamos poder para practicarla como Él dice. Entonces, vamos a pensar en Caín. Y ese camino de Caín, podríamos decir que termina en cierta forma con la gran ramera. ¿Por qué? Porque es un camino de homicidio que se encuentra a través de la Biblia. Es un camino de gente que se opone a Dios, como Coré, Datán y Abirán. Y las naciones mismas han cometido homicidio. Cuando cae la sangre, entonces Dios demanda justicia. Esa sangre clama a Dios por justicia. Y por eso es que los pueblos han sido castigados. ¿Por qué fue castigado Jerusalén? Por la sangre que derramó Manasés. Derramó la sangre ahí en Jerusalén.
Y la ira de Dios vino sobre Jerusalén por eso. Y en el tiempo de Jesús, Jesús les dijo, esta generación del tiempo de Cristo, que tuvieron la osadía de matar al Hijo de Dios, Dios iba a demandar la sangre de Abel, que está en el libro de Génesis, hasta la sangre de Zacarías, que está en el segundo libro de Crónicas, que para los judíos es el último libro. Como ya hemos aprendido, tienen los mismos libros, nada más que los tienen acomodados diferentes, el Antiguo Testamento. Ahí Jesús está aceptando todo el Antiguo Testamento, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que era hijo de Joiada, que Joás lo mandó a matar. Esa sangre se demandará de esta generación, dijo Jesús. Y Jesús lloró porque él vio eso. Y eso se demandó en el año 70 después de Cristo. El juicio de Dios vino sobre Jerusalén e Israel fue esparcido por todo el mundo. Uno podría decir, bueno, ya, no, las naciones siguen igual, siguen matando, siguen destruyendo. Hay gobiernos donde mandan a matar al que estorbe. Entonces, la Biblia nos dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 17, Apocalipsis capítulo 17, vamos a leer versículo 16 y 17. Y los 10 cuernos, esos son 10 cuernos que tiene la bestia, esos son 10 reyes que van a gobernar el mundo con la bestia. Los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera. ¿Y quién es la ramera? Va a ser una reunión, una unión de todas las iglesias, de todas las religiones que haya en el tiempo de la tribulación. Va a haber una unión mundial de toda religión. Cualquiera dice, qué bueno, qué excelente. Hermanos, la verdad une, el error divide. Y esa unión de la gran ramera es una unión de maldad. ¿Por qué? Porque están unidos en un mismo sentido. ¿Cuál? No de acuerdo a la Biblia, sino de acuerdo a las religiones de cada persona o pueblo. Pero ¿qué va a pasar con esta gran ramera? Le llaman así por su prostitución, porque no sigue la palabra de Dios, sino que sigue este mundo y sigue diciendo, los 10 cuernos que visten a bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Oiga lo que dice el 17, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Dios puso eso, va a poner eso en el corazón de esos reyes que son impíos. Y vea lo que sigue diciendo. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Esos 10 reyes se van a someter totalmente a la bestia y ya no va a haber ninguna religión, solo una: adoración a la bestia, a ese líder político. Los mismos reyes, el mismo anticristo va a destruir esa unión de religiones. Vea lo que dice al final del capítulo 18, que sigue hablando de la gran ramera. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han muerto en la tierra. Dios va a hacer juicio. Hizo juicio con Caín, pero al final del tiempo va a hacer juicio. Pero la gran ramera perece, pero todavía siguen pueblos y naciones que se levantan en contra de Cristo. Y ahí es donde vemos el camino de Abel. Podríamos decir que una de las formas en que termina el camino de Abel es con la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 19. Vamos a leer versículo
13, sabemos que es Cristo el que viene por segunda vez en gloria. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Por eso creemos que la iglesia viene con él en su segunda venida en gloria, porque así es como habla de la iglesia en el versículo 8, de esta forma vestida. Entonces dice, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda. Esta espada que sale aquí, la palabra espada aquí es un sable, es una espada larga, no es como la espada del Espíritu, que es corta, pero es la misma palabra de Dios. Jesús va con su palabra a destruir a las naciones, porque ellos han matado. Entonces Jesús viene a hacer juicio. Sigue diciendo, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el Rey. Y va a terminar con la injusticia, va a terminar con el pecado, con el homicidio, y va a empezar un reino de 1000 años, un reino de paz, un reino de justicia, para luego cielos nuevos y tierra nueva. Así que vemos en un sentido el camino de Abel. ¿Y dónde concluye? Y concluimos, si seguimos el camino de Abel, que es el de la fe en la palabra de Dios, no es en nuestra iglesia, no es en nuestra denominación, es en la palabra de Dios, en la muerte de Cristo, en la sepultura, en la resurrección de Él, ¿verdad? En la salvación que Dios nos da por medio de Cristo. Nuestro futuro está asegurado. Y un día Dios sellará todo esto. El camino que Caín empezó va a terminar también. Ese camino ha seguido creciendo. Hay muchos Caínes en el mundo. Y los falsos profetas son comparados también con Caín. Y Dios va a hacer juicio. Va a hacer juicio contra todo el que derrame sangre, sea un hombre o sea una nación. Va a hacer juicio. A no ser que la persona o la nación se arrepienta, ya Dios hizo el juicio en la cruz de Cristo, perdonando sus pecados. Oremos, hermanos. Gracias te damos por tu palabra. Padre, dos caminos que hay en el mundo, pero para ti y para llegar a ti, un solo camino. Tu Hijo amado, Jesús. Solo por medio de Él llegamos a ti. No es por medio de mí, no es por medio de nuestra iglesia, no es por medio de nuestras obras, sino por tu misericordia, tu gracia, por tu Hijo amado que dio su vida por nosotros y que fue sepultado y que resucitó. Te suplicamos que haya personas que se arrepientan y vengan a ti y reciban el perdón de los pecados, y así tú quites el juicio de sus vidas, porque has derramado tu juicio sobre Jesús por amor a nosotros los pecadores. Te rogamos, Señor, que nos concedas cambiar, dándonos el deseo y el poder, y nosotros de verdad, Señor, que de corazón queramos cambiar conforme tú nos guíes. En el nombre de Jesús.